Después de anexionar territorios en la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos se convierte en una de las potencias de moda. Un país emergente que amenazaba con alcanzar a sus vecinos europeos. Demográficamente, el país pasó de tener 5 millones de habitantes apenas en 1800 a sobrepasar los 60 en 1860. Como digo, el país se extiende enormemente. Tras la formación de Indiana en 1800, la cesión de la Reserva Occidental de Connecticut en 1803, llega la cesión de los territorios no organizados del oeste por parte de Georgia en 1802 y por último la compra de la Gran Luisiana francesa a Napoleón en 1803. Los Estados Unidos con esta compra se extendían por primera vez al oeste del Mississippi. 529.911.000 acres o 2.144.000 kilómetros cuadrados fueron incorporados a las ya extensas propiedades americanas por un módico precio de 15 millones de euros. La compra salió demasiado barata a los americanos, cosa que pareció no importar a Napoleón, más preocupado en poner una zancadilla a los ingleses. Esta venta no es un gran negocio para Francia, pero lo importante es que daremos a los ingleses un competidor nuevo en su monopolio marítimo. Y a pesar de que Estados Unidos tuvo que endeudarse para hacer frente a la operación, podemos hablar de uno de los negocios más rentables de la historia. Pero la pregunta es, ¿cómo era ese territorio? La realidad es que la compra se efectuó sin que ninguno de los americanos supiese exactamente qué características tenía el terreno. Se trataba, por tanto, de zonas inexploradas. Y para controlar y administrar la nueva adquisición, por supuesto, primero había que conocerla. La primera expedición americana partió en 1804, formada por un selecto grupo de oficiales voluntarios. La conocida como Expedición de Lewis y Clark, capitán y subteniente respectivamente, cruzó el continente hasta alcanzar la costa del Pacífico. Y a pesar de dar un paso más en el conocimiento del Nuevo Mundo, topografiando el terreno, identificando casi 300 especies y subespecies de animales y vegetales, o promoviendo el contacto y el comercio con los nativos, el mundo al oeste del Mississippi era un desconocido para el común de los mortales. A la compra de la Luisiana francesa le siguió, entre otros, el Tratado Angloamericano de 1818 que establecía el territorio de Oregón, actuales estados de Washington, Idaho, Oregón y Montana, como territorio compartido entre ambos países. La anexión de la República de Texas en 1845 y la amplia cesión de tierras por parte de México tras perder la guerra en 1848. Como vemos, en el transcurso de 50 años las fronteras de Estados Unidos se expanden, ocupando más de 3 veces la superficie de principios de siglo. Esto significaba más tierra para cultivar, organizarse y construir, en muchos casos fuera de la exigencia y la presión del Estado. Y esto se vio como una oportunidad. El resultado es una inmensa ola de migraciones hacia el oeste en busca de un futuro mejor. Y aquí hacemos un pequeño inciso para explicar uno de los fenómenos migracionales más importantes de la época. Hablamos de las llamadas fiebres del oro. Se trata de periodos migracionales masivos de trabajadores a zonas en las que se hubiese descubierto algún yacimiento espectacular de oro. De estas hubo unas cuantas. Tras una primera en Carolina del Norte a principios del siglo XIX, vino la fiebre de oro de Georgia en 1829, la de California entre el 48 y el 55, o la de Pikes Peak o fiebre de Colorado en el 58. Para situaros un poquito en el ejemplo de California, hablamos de un territorio de unas 90.000 personas en 1850. Pues bien, más de 300.000 personas fueron atraídas a California en apenas 2 décadas. Y con la llegada del nuevo siglo, California rondaría el 1,5 millones de habitantes. Vemos que el crecimiento demográfico general fue vertiginoso, ayudado también por una masiva inmigración europea. Las industrializadas ciudades inglesas, por ejemplo, no ofrecían a sus jóvenes espacio para trabajar y estos se veían obligados a cambiar de continente. Este ejemplo se repetiría en muchas ciudades europeas. A los 5 millones de europeos llegados entre 1815 y 1860, habría que añadirle los más de 50 millones que llegan entre 1860 y 1920. Volviéndonos a centrar en los americanos, encuentran la oportunidad perfecta para expandirse. Aunque con algunas reticencias, la idea de domar lo salvaje caló profundamente en la sociedad americana. Para algunos eran el pueblo elegido, y su proceso de expansión su destino manifiesto. Y es que el gran arraigo religioso de parte de la población americana hizo creer que la conquista del oeste era prácticamente un deber divino. La palabra de Dios, como tantas otras veces, lo justificaba todo. En esta masiva migración hacia el oeste, la turba de trabajadores, campesinos y representantes del Estado se encontraron con un mundo virgen. Unos 4 millones de kilómetros cuadrados casi inexplorados de naturaleza llena de recursos. Lagos, montañas, ríos, valles, grandes llanuras, desde el Parque Nacional de los Glaciares en Montana hasta el Valle de los Monumentos en Arizona, pasando por las grandes llanuras de Oklahoma o Kansas. Se encuentra en un continente lleno de vida. Y como pasa habitualmente con el ser humano, la vida a su alrededor comienza a resentirse con los años. Los americanos extendieron la caza masiva de especies como el bisonte, el oso, el ciervo, casi extinguiendo por completo alguna de estas especies en apenas un siglo. En la lógica del constante crecimiento económico propio de los tiempos, había que explotar y exprimir hasta la última gota.
todos y cada uno de los recursos disponibles, desde el oro hasta los recursos agrícolas, las pieles animales y un largo etcétera. Aparcando un poquito el tema del impacto medioambiental, esta expansión hacia el oeste tiene un ingrediente que lo hace aún más interesante. El mundo estaba cambiando, más rápido que nunca. La revolución científica del siglo XVIII habría sentado las bases de un nuevo tiempo que traería consigo otra nueva revolución, la industrial. Primero la máquina de vapor y después toda una serie de inventos que revolucionan, entre otros sectores, el transporte. Fueron la Union Pacific y la Central Pacific las dos empresas encargadas en 1860 de construir el primer tren transcontinental de los Estados Unidos de América, incentivados también por la necesidad de Abraham Lincoln de construir un tren que conectase mejor los estados de la Unión durante la Guerra Civil. Por tanto, el tren, elemento icónico de las películas de indios y vaqueros, comienza a expandirse por ese territorio virgen. Siguiendo con este contexto de expansión y cambio, existe otro actor principal en esta historia al que acabo de nombrar: los indios. Los nativos americanos que habían poblado por milenios esas tierras se veían desplazados y en muchos casos masacrados. Cherokees, comanches, navajos, pawnees, sioux, cheyenne, pies negros, arapahoes, paiutes, todos ellos fueron barridos del mapa. Uno de los puntos de inflexión en este sentido se produce en 1830 con la oficialización de la Ley de Traslado Forzoso de los Indios, que moviliza a más de 60.000 personas, miembros de las llamadas 5 tribus civilizadas, en 20 años. Son las 5 tribus que cruzan el Mississippi por el conocido como Sendero de las Lágrimas, en el que muchos pierden la vida. Otras de las tribus indias, lógicamente, no estaban tan por la labor de cooperar. Los apaches, por ejemplo, a caballo entre la actual Arizona y Nuevo México, mantuvieron una constante guerra de guerrillas contra el Estado entre el 61 y el 86, bajo el mando del jefe Jerónimo, que se negaba a recluir a su pueblo en una reserva. O la guerra de Nube Roja entre 1866 y 1868, en el que los Sioux, viendo que el acuerdo de Fort Laramie era violado constantemente, deciden rebelarse por la fuerza. En 1876, en cambio, la constante impasividad del gobierno americano ante las oleadas de buscadores de oro, que ocupaban una y otra vez la reserva de Black Hills, entre la actual Dakota del Sur y Wyoming, la nación Sioux vuelve a rebelarse, esta vez con sus dos conocidos líderes a la cabeza, Caballo Loco y Toro Sentado. Esta guerra terminó como empezó, mal para los americanos, que sufrieron una humillación en la batalla de Big Little Horse en 1876, al mando del entonces fallecido general Custer. Como veis, el conflicto con los indios añadía picante a un mundo que se extinguía. La modernidad se abría paso a golpe de revólveres. Y sí, las armas, en concreto los revólveres, son otro de los elementos que caracterizan el Antiguo Oeste. Ante la casi nula autoridad estatal, los vaqueros o cowboys tenían la mala costumbre de tomarse la justicia por su mano, tal y como caricaturizan las miles de películas grabadas desde el auge del género western desde principios de los años 40. Los atracos de bancos, robos de ganado, secuestros, las peleas entre bandas y el constante tira y afloja entre la autoridad del sheriff y los delincuentes eran casi el pan de cada día. Era un mundo violento, muy violento, en el que la vida tenía muy poquito valor. Y aunque todo nos fascina, el tenso silencio de los duelos entre pistoleros, enfrentados en una liturgia casi coreografiada, lo cierto es que esta imagen tiene más bien poco de realista. La mayoría de tiroteos del lejano oeste eran un poquito menos civilizados. La mayoría de ellos se peleaban por los derechos de tierra o agua. Billy el Niño, Wyatt Earp, Wild Bill Hickok, Ben Thompson, Tom Horn, Kid Curry son algunos de los pistoleros más reconocidos. Y en ocasiones era difícil separar a estos pistoleros, cuyas ocupaciones iban desde hombre de la ley hasta vaqueros, granjeros, cazarrecompensas, proscritos. Y es que en muchos casos estos hombres violentos podían pasar de trabajar en favor de la ley a utilizar sus talentos en una vida marcada por el crimen, siendo frecuentemente ejecutados, tiroteados o linchados, y reduciendo su media de vida a la ridícula edad de 35 años. Resumiendo, detrás de la leyenda del western hollywoodiense hay una realidad un poquito menos espectacular, pero igualmente interesante. En medio de una revolución tecnológica que cabalgaba con fuerza hacia el oeste, en un país que soñaba con ser una potencia mundial, miles de inmigrantes, desde militares retirados hasta campesinos o fugitivos, luchaban por labrarse el futuro que les había sido prometido, en medio de la inmensidad de un continente apenas explorado. Pero como al final de cualquier historia, y desafortunadamente, siempre nos queda algún perjudicado.